Muchas bendiciones, mis hermanos. Qué bueno estar una vez más aquí y poder compartir la palabra del Señor. Cuando yo era un niño, no hace mucho tiempo, yo veía en el barrio donde yo crecí que algunos otros niños tenían bicicleta. Y yo veía la bicicleta, sabía lo que era una bicicleta, le ponía la mano a la bicicleta. Teóricamente sabía cómo se montaba bicicleta, pero no lo sabía de manera práctica ni tenía la conciencia de lo que provocaba, de la sensación que provocaba montar bicicleta. Y un día le dije a mi papá, yo quiero una bicicleta y quiero aprender a montar bicicleta. Y me cogí con eso. Y mis padres en una Navidad hicieron un gran esfuerzo. Antes yo no sabía eso, pero ahora entiendo y sé que ellos hicieron un gran esfuerzo. Y se prepararon y para el Día de los Reyes me regalaron una bicicleta. Preciosa era la bicicleta. Una bicicleta con un cuadro cromado, aros azules, adornos azules. Era la bicicleta perfecta para mí. Y mi papá me enseñó a montar bicicleta. Y entonces yo cada día salía y daba una vuelta pequeña en la bicicleta. Y a medida que fui aprendiendo, iba dando una vuelta más larga en la bicicleta. Y llegó el momento donde yo entonces salía a montar bicicleta por el barrio con todos los muchachos. Y después, cuando ya me sentía mucho más seguro y había crecido más en la práctica de montar bicicleta, nos íbamos el día completo a la calle a montar bicicleta y no íbamos a otros sectores y dábamos una vuelta bastante larga. Yo no sabía que se podía disfrutar tanto montando bicicleta. Yo no sé si usted monta bicicleta, pero todavía al día de hoy, una de las cosas que yo más disfruto y que he practicado toda la vida aún con mi familia es montar bicicleta. Llegó un momento que todos teníamos una bicicleta y no íbamos a la calle a montar bicicleta, porque yo no me imaginaba que uno podía disfrutar tanto montando bicicleta. Cuando yo supe eso, entonces yo quería ir a todas partes en mi bicicleta. Y aunque fuera cerca, si me encomendaban alguna tarea, si me mandaban a hacer algún mandado, aunque fuera cerca, yo iba en la bicicleta. Y mi mamá me decía a veces, muchacho, pero eso es ahí mismo. Pero yo me iba en mi bicicleta. ¿Ustedes saben por qué yo le hago esa historia? Porque con la oración me pasa igual. Yo sé lo que es la oración y usted sabe lo que es la oración. Y lo vemos teóricamente y vemos que otros disfrutan de la oración, pero no nos imaginamos todo lo que se puede disfrutar cuando somos nosotros los que ejecutamos la oración. Cuando somos nosotros los que estamos montados en la carretera que representa la oración para nuestra vida. Y es por eso que comenzamos en esta temporada pidiéndole al Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Nosotros queremos tener la bicicleta de la oración nosotros. Queremos disfrutarlo nosotros. Enséñanos a orar. Y hemos estado hablando de la oración. Y hemos hablado sobre la oración y con todos los textos que hemos visto hasta este momento, hemos visto que la oración es la vía que nos mantiene unidos, conectados a Dios. A través de la oración nosotros disfrutamos de conversar con Dios, con nuestro Padre. Adoramos su nombre, nosotros adoramos y reconocemos su majestad, reconocemos su gobierno, nos sometemos a su voluntad. Por medio de la oración, mi hermano, tú y yo venimos
a Dios tal como somos, con nuestras virtudes, con nuestros defectos. Traemos a Dios nuestras necesidades físicas y nuestras necesidades espirituales. La traemos para confiar en Él. Es por eso que cada día debemos nosotros preguntarnos cuáles son las cosas que te impiden el orar. ¿Cuáles son las cosas por las cuales tú no disfrutas de la oración? Dios te ha dado la libertad de hacerlo. No tienes que esperar como yo, que tuve que esperar que mis padres me compraran una bicicleta. Dios ya te ha dado la oportunidad de orar. La bicicleta de la oración, ya Dios te la dio. ¿Qué te impide orar? Muchas veces no oramos porque no sabemos qué hacer. No sé cómo orar. Por eso le hemos pedido al Señor, enséñanos con tu palabra a orar. No oramos porque creemos que tenemos el control de la vida nosotros y entendemos entonces que no necesitamos buscar a Dios en oración. Le decimos al Señor, yo resuelvo, no te necesito. A veces no oramos por el pecado que hay en nuestro corazón. Sabemos que estamos abierta e intencionalmente pecando delante de Dios. Y orar significa venir a la presencia de un Dios que es totalmente santo, como cantábamos hace un momento. Santo, santo, santo es Dios el Todopoderoso. Y tú no quieres venir en pecado a presentarte delante de un Dios santo. Cuando sabemos que nuestra vida está manchada de manera intencional con el pecado y a punto de manera intencional, porque constantemente el pecado está en nosotros, somos pecadores. Pero cuando tú vas al pecado de manera intencional, es difícil venir entonces y presentarte delante de Dios. No hay una cosa que estorbe más mi vida con respecto a la oración que saber que estoy en pecado, que he hecho cosas de manera que a Dios no le agradan. Es por eso que necesitamos a Jesús en nuestra vida. Para orar tú necesitas al Señor, porque dice la Biblia que es la sangre de Cristo lo que te limpia de todo pecado. Es la sangre de Cristo lo que te ha hecho justo, santo delante de Dios para tú poder orar. Así que si tú no tienes a Cristo en tu corazón, olvídate de la oración. Porque Dios no va a escuchar la oración de aquel que no es su hijo. Recuérdate que Jesús comienza orando y dice, Padre nuestro. La oración es hablar con Dios, que es tu Padre. Para orar, lo primero que necesitas es conocer a Dios a través de Cristo. Eso es lo que borra nuestro pecado. Pero también nos entorpece la oración el no creer en Dios. A veces tú no crees en Dios porque no lo conoces y necesitas conocerlo. Pero a veces tú lo conoces y la incredulidad de tu corazón te hace dudar de Dios. Y entonces comenzamos a pensar, ¿para qué yo voy a orar por eso? Dios no me va a escuchar. ¿Para qué yo voy a traer eso delante de Dios? Dios no me va a responder. Necesitamos creer en Dios y creerle a Dios cuando oramos. Hay una historia de la Segunda Guerra Mundial que cuenta que un joven soldado en medio de un bombardeo se refugió en una trinchera y en el medio de las explosiones, el temblor, el ruido que provocaban las explosiones, solamente se le escuchaba decir, Señor, ten misericordia. Señor, ten misericordia. Señor, ten misericordia. Otro soldado que estaba a su lado en medio del ruido, burlándose de él, le voceaba en voz alta a horas y horas, haciéndole señales, estás orando porque estás asustado. Y lo hacía porque el joven soldado decía que él no oraba porque él no creía en Dios. Y ante las burlas, él le respondió a su compañero, no solamente estoy orando, sino que siento que Dios es real y que estoy en contacto con Él. Nosotros no oramos porque no creemos en Dios. Y al no creer en Dios, entendemos que hay momentos en los que no debemos
orar y eso nos entorpece. Pero eso no es una opción para nuestra vida, mis hermanos. La oración es una necesidad. Y cuando nos vamos a la Biblia, no solamente se nos enseña cómo desarrollar una vida de oración, sino que se nos llama a orar. Y en el día de hoy yo quiero compartir un texto con el que quiero cerrar esta serie que hemos visto acerca de la oración. Un texto corto, pero conciso, que nos llama a desarrollar una vida radical delante de Dios cuando hablamos de la oración, porque nos llama a una oración sin fin. Nos está diciendo, ya tú sabes orar, ya tú puedes disfrutar de la oración, entonces móntate en esa bicicleta, móntate en esa carretera y no te desmontes más de ella y ve a todo lugar montado en la oración. Y es por eso que quiero que vayas conmigo a Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Y leamos las palabras del apóstol Pablo allí. El apóstol nos está llamando aquí a una vida de oración sin fin, a una vida que disfruta de la oración, a una vida que depende totalmente de Dios a través de la oración. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Nos dice allí, oren sin cesar. Oren sin cesar. Si en estas semanas que hablamos de la oración te has estado preguntando, ¿qué puedo hacer con todo lo que el Señor nos ha mostrado? Esta es la respuesta para ti. Ora. ¿Y cómo lo voy a orar? Ora sin cesar. La Nueva Traducción Viviente dice, nunca dejen de orar. Escucha bien, nunca dejen de orar. Mira cómo lo traduce la versión de la Biblia que se llama Dios habla hoy, que es un lenguaje más literal y llano en la actualidad. Cuando habla de este texto dice, oren en todo momento. Si te estás preguntando qué hago con lo que hemos visto a lo largo de todo este tiempo, ora en todo momento. Nunca dejes de orar. Ora sin cesar. ¿Es posible eso para nosotros? ¿Puede alguien orar en todo el tiempo? ¿Qué quiere decir este mandato corto pero profundo cuando nos dice oren sin cesar? El apóstol Pablo está escribiendo esta carta, ese mandato, a la iglesia de Tesalónica, una iglesia joven que fue fundada por él en su segundo viaje misionero, una iglesia en la que él pudo pasar poco tiempo porque debido a la envidia que se levantó en los religiosos judíos de aquella ciudad, Pablo fue expulsado, obligado a salir de aquella ciudad y Pablo dejó a los hermanos, los dejó con Timoteo, pero a pesar de que Pablo los dejó, la fe de esta gente siguió creciendo rápidamente. Y Pablo le escribe una carta preciosa de la cual hemos hablado anteriormente, una carta teológica donde reconoce lo que Dios está haciendo en ellos. Y finalizando la carta en el capítulo 5, Pablo comienza a darle una serie de instrucciones de cómo seguir cultivando y creciendo en la vida cristiana. Y dentro de esas instrucciones nosotros encontramos esta perla. 3 palabras sumamente importantes para nosotros. Oren sin cesar. Uno de los versículos más cortos de toda la Biblia. Junto con Juan 11:35, Jesús lloró, con algunos versos que aparecen en Éxodo 20 con los 10 mandamientos, como no matarás, no adulterarás. Es uno de los textos más cortos. Un verso pequeño y amplio a la vez. Y es para nosotros importante entenderlo para desarrollar y cultivar una vida de oración delante de Dios, porque estas 3 palabras contienen e impulsan todo lo que nosotros hemos visto acerca de la oración. Escucha bien, estas 3 palabras, oren sin cesar, contienen e impulsan todo lo que nosotros
hemos visto acerca de la oración. Nos basta solamente con ver las oraciones de Pablo en sus cartas para darnos cuenta que era así. El apóstol Pablo era un hombre de oración. Era un hombre que oraba según el modelo que Cristo nos dejó en el Padre Nuestro. Ve conmigo por un momento a Efesios capítulo 1. Vamos a ver algunas oraciones del apóstol Pablo. Efesios capítulo 1. Pablo, como lo hace en muchas de sus cartas, comienza orando por estos hermanos. Y mira cómo las características del Padre Nuestro, relación filial, la santificación del nombre de Dios, el pedir por la venida del reino de Dios y por su voluntad para nuestra vida, el depender de Él al pedir provisión, pan diario, a pedir perdón, a pedir protección en la tentación, a pedirle al Señor que nos libre del mal. Mira cómo estas características aparecen en la oración del apóstol Pablo. Efesios capítulo 1. Pablo comienza orando y en el versículo 7 le dice a ellos que en Cristo tenemos mediante su sangre el perdón de los pecados. Jesús estuvo orando por eso. En el versículo 5, Pablo les habla de la relación filial que tenemos con Dios al decir que somos adoptados por Él. A partir del versículo 15, Él nos muestra una vez más en el verso 17 a Dios como nuestro Padre. Glorifica allí el nombre de Dios en los versos del 18 y hasta llegar al verso 23. Él nos habla de cómo anhela que el reino de Dios venga a la vida de estos hermanos. Por eso Él les dice: yo le pido que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, para que sepan cuál es la riqueza de la gloria de su herencia, para conocer la grandeza del poder de Dios, es decir, del dominio de Dios. Y desarrolla ese poder que Él dice que obra en nosotros a través de Cristo. Pablo está orando tal como Jesús pidió para nosotros. Recuerda, el Padre Nuestro no fue una oración para repetir, sino un modelo para nuestra guía. Por eso tú dirás, Pablo no está pidiendo aquí de manera literal, venga a tu reino. Claro, lo está haciendo con sus palabras. Esa era la intención de Jesús al enseñarnos ese modelo. Muévete un poquito más adelante y mira la carta a los filipenses. Pablo hace lo mismo allí. Comienza orando también por estos hermanos. En el versículo 3 él dice: le doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Está hablando de relación filial con Dios. Por eso él le dice mi Dios. En el versículo 11 él glorifica a Dios. Él le pide que sean llenos de fruto de justicia por medio de Jesucristo, con una razón: para la gloria y la alabanza de Dios. Él está diciendo: santifiquemos el nombre de Dios en nuestra vida. En los versículos 9 al 11 él le pide a Dios la voluntad, que la voluntad de Dios sea con estos hermanos. Por eso dice: le pido en oración que el amor de Dios abunde más y más en ustedes, en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. ¿Con qué propósito? A fin de que escojan lo mejor. ¿Qué dice la Biblia que es lo mejor? La voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Muévete al libro siguiente, a la carta siguiente, la carta de los Colosenses. Mira a Pablo orar otra vez allí. Y en el versículo 9, Pablo pide la voluntad de Dios. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar. No hemos cesado, hemos orado continuamente por ustedes. No hemos cesado de orar pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad. ¿De cuál voluntad? De la voluntad de Dios. Y así lo continúa haciendo en cada texto. En el verso 10 los lleva a buscar la gloria de Dios. En el verso 11 le habla de la dependencia que tenemos en Dios. En el verso 12 se lo dice: Dios como Padre, dando gracias al Padre, a quien Jesús oraba diciéndole Padre nuestro. Pablo, al decirnos oren sin cesar, nos está también guiando y mostrándonos que esto contiene todo lo que Jesús dijo en el libro de Mateo que debe caracterizar nuestra vida
de oración. Pero ¿qué significa entonces orar sin cesar? ¿Qué Él quiere que nosotros aprendamos de allí? ¿Qué es lo que Pablo quiere que tú y yo sepamos como le enseñó a aquellos hermanos? Él quiere que sepamos que la oración no es una opción en nuestra vida. Él nos está llamando, nos está dando un mandato de acción continua. Cuando Él dice oren, la traducción correcta de este texto es que Pablo nos está dando un mandato que lo hacemos ahora y lo continuamos haciendo. Es un mandato en lo que se conoce gramaticalmente hablando en presente continuo. Es una acción que se va ejecutando vez tras vez, vez tras vez. Yo oro ahora, pero cuando pasa el rato, en ese momento presente, sigo orando. Es algo que no se abandona. Y Él lo refuerza más cuando dice, oren de esa manera y háganlo sin cesar, sin interrupciones frecuentes. Háganlo con regularidad, háganlo con constancia, está diciendo. Está enseñándonos que la oración debe ser una prioridad en nuestra vida, un llamado a darle lugar a la oración, mi hermano. Él está apelando a que la oración no sea simplemente algo que tú agregas a tu agenda diaria. La oración es tu agenda. Él le está diciendo, toma 5 minutos al día para que cumplas con eso. No. Él está diciendo, la oración debe ser tu prioridad. Ora en todo momento. Está diciendo, la oración debe ser algo recurrente, una práctica común en tu vida, una práctica continua en cada uno de nosotros, al punto de que se convierta en un estilo de vida en el cual tú oras en todo momento. Pablo no te está llamando aquí a repetir palabras todo el día. Pablo te está llamando a tener una actitud de constante comunión con Dios. Eso significa oren sin cesar. Procura una vida constante de prioridad, de recurrencia, un estilo de vida donde la comunión con Dios sea lo que marque todo lo que tú haces, todo lo que tú dices, todo lo que tú piensas. La comunión con Dios caracterice tu vida. Por eso lo primero que podemos aprender, la primera aplicación grande de este texto para nuestra vida es que orar sin cesar nos llama a tener una vida de oración sin fin, una vida de comunión continua con Dios. Una vida de comunión continua con Dios. Es procurar cada día que tu comunión con Dios no se interrumpa. Y esto no implica 24 horas encerrado. Y hemos hablado de eso en otras ocasiones. Más bien implica reconocer a Dios en todo lo que tú haces y en todo momento, desde el principio hasta el fin de tu día. Una vida de comunión con Dios implica que tú vas a buscar disfrutar a Dios. Tú quieres estar con Dios, tú quieres estar acorde con Dios. Eso significa tener comunión donde estamos de acuerdo. Tú te sientes bien con la persona que tú estás de acuerdo con él, con quien tú tienes comunión, con quien tú compartes, con quien tú disfrutas. A eso nos llama orar sin cesar, a procurar una vida donde tú disfrutas a Dios, donde tú conectas con Él, donde tú quieres conocerle a Él más y más, donde tú quieres absorber todo lo de Dios. Es una vida que implica que tú te mueves en la voluntad de Dios, que tú vives sometido a Dios, mi hermano, a lo que Dios quiere y no a lo que nosotros queremos. Que constantemente tú estás diciendo, tal como dijo Jesús, Señor, que se haga en mí tu voluntad. Una vida de comunión continua es donde vamos a buscar que verdaderamente la comunicación con Dios sea una prioridad en ti.
No solo vas a venir a Dios de manera ocasional. No solo vas a venir a Dios cuando te sientes ahogado. Vas a venir cuando te sientes ahogado, pero vas a venir cuando te sientes libre, porque la oración es tu prioridad. Corrie ten Boom, una cristiana del siglo pasado, decía, cuando hablaba de la oración, tenía una pregunta que debe confrontarnos a nosotros aún en el día de hoy. ¿Qué es la oración para ti? ¿Es tu timón de emergencia? ¿Es tu volante de emergencia o es el timón de tu vida? ¿Qué es la oración para ti? ¿Es un botón donde tú lo punchas de emergencia cuando estás en algún problema? ¿Es como la batiseñal que si hay algún problema la ponen en el cielo para que Batman aparezca? ¿O es el timón que guía tu vida en todo momento, en todo lugar, en todo lo que tú haces? Cuando la oración es algo circunstancial, tu vida de oración se va a morir. Porque si no hay ningún fuego que apagar, tú no vas a buscar a Dios. Porque si tú no te sientes ahogado, tú vas a entender que tú tienes el control, pues no necesito a Dios. Pero cuando la oración es tu timón, vas a venir a Dios constantemente por todo. Antes de hacer todo, vas a venir a Dios por lo simple y vas a venir a Dios por lo complejo. Vas a venir a Dios si tú puedes resolverlo, si tú tienes los recursos para resolverlo, o vas a venir a Dios si no puedes resolverlo o si no tienes los recursos para hacerlo. Tu oración no viene simplemente para que Dios te resuelva, viene para tú conocer a Dios. Y en conocer a Dios, Dios va a guiar tu vida. Tú vas a orar para que Dios te guíe en todos tus caminos de manera tal que tu comunión con Él refleje todo lo que tú haces, mi hermano. Que lo refleje todo y que lo refleje todo a través de glorificar su nombre siempre. Cuando la oración es el timón de tu vida, cuando tú procuras tener una vida de comunión constante con Dios, tú vas a buscar a Dios, vas a hablar con Él mientras estás caminando. Vas a tener a Dios mientras estás pensando. Vas a tener a Dios cuando trabajas o cuando descansas, pero en cada momento, no importa cuál sea el momento de tu vida, tú sabes que tienes una tarea, buscar la comunión con Dios. Lo vas a disfrutar. Lo vas a disfrutar. Vas a disfrutar a Dios cuando sales a correr haciendo ejercicio. Vas a disfrutar de pensar en Dios, de meditar en Dios, cuando llega el momento de descanso, cuando estás de vacaciones, pero tu trabajo va a ser encomendado a Dios también. Tú vas a disfrutar porque vives en comunión constante con Dios. Porque te has propuesto cumplir con lo que dice la palabra, orar sin cesar. No quieres que la comunión con Dios se interrumpa. Vas a orar sin cesar. Y por eso vas en tu carro manejando y ves situaciones en la calle y pides a Dios por esas situaciones. Es por eso que te enteras de que hay alguna necesidad particular, no solamente en tu vida, sino en la vida de alguien, y vas a orar pidiendo al Señor por esa situación. Pero también cuando pasan cosas buenas, no te vas a olvidar del Señor, sino que vas a orar para agradecer a Dios, porque vas a orar sin cesar. Y cuando tú haces eso es cuando puedes disfrutar lo que dice la palabra en el libro de Filipenses, que dice: den gracias a Dios en todo y sean conocidas todas nuestras peticiones delante de Dios en oración, en acción de gracia y en súplica. Pero necesitas orar sin cesar para eso. Necesitas una vida de oración sin fin, una vida que busca constantemente la comunión con Dios. Otra cosa que requiere para nosotros es que una vida de oración sin fin requiere para nosotros constancia y dependencia. Él está diciendo: no tengas interrupciones, no dejes de orar, ora sin cesar. Requiere constancia y dependencia. La constancia y la dependencia demandan una disciplina y un hábito. Demandan hacer algo que es fijo en tu vida, donde no solamente oras de manera eventual,
sino que te dedicas a tener un tiempo fijo para venir a hablar con Dios. Yo quiero que tú pienses en eso, hermano. ¿Tomas tú diariamente un tiempo para hablar con Dios? Escucha, para hablar con Dios, no para hablarle a Dios. A veces tomamos tiempo para hablarle a Dios y nos descargamos de todo. Y es como si le dijéramos, bueno, pero yo quiero que tu problema tuyo resuelve. Pero yo quiero que tú pienses, no en tomar tiempo para hablarle a Dios, sino en tomar tiempo para hablar con Dios. Para venir a Él diariamente, a hablar con Él, a conversar con tu Padre, donde tú hablas y Él te habla. ¿Tomas tiempo para hablar con Dios? ¿Cómo lo haces, mi hermano? ¿Dónde lo haces? Es importante, porque tenemos que cultivar una vida de intimidad con Dios. Recuerda que el libro de los Salmos dice que la comunión íntima con Dios, la estrechez, esa comunión que no se rompe, dice el Señor, la hace con aquellos que le buscan. Procura una vida, conocer su voluntad, su pacto. Procura una vida de constancia y dependencia, una vida de oración sin fin. Eso no solamente va a demandar disciplina y hábito, sino que una vida de disciplina y dependencia lo hace constantemente hasta que Dios contesta. Es una vida de perseverancia. Yo voy a estar con Dios hasta que Dios me hable, hasta que Dios me diga qué hacer, hasta que Dios me conteste. Recuerda lo que enseña Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18 hay dos textos allí que hablan acerca de la oración. La parábola de la viuda y el juez injusto y la parábola del fariseo y el publicano. Pero en la parábola de la viuda y el juez injusto, aquella viuda viene donde el juez y comienza a pedirle. Y el juez la manda a quitar y la viuda vuelve y se pone. Y la quitan y ella se pone hasta que el juez se cansa. El juez es injusto. Dice, mira, tráeme la doña esa, ¿qué es lo que quiere? Resuélvanle que se vaya. Perseverancia, constancia. Mucho más nosotros, hermanos, que tenemos un Dios amoroso, fiel, justo, que ha prometido que nos va a dar cuando oramos mucho más de lo que pedimos y necesitamos. Tenemos que ser perseverantes en nuestra oración. Tenemos que ser constantes. Tenemos que orar con disciplina. Porque tú no le estás orando a un Dios injusto. Estás orando al Dios de toda justicia. Estás orando al Dios que justamente te va a decir que sí, o te va a decir que no, o te va a decir debes esperar. Estás orando al Dios que por amor cumplió su justicia, no en tu vida, sino en Cristo, para que tú pudieras acercarte a Él. Mucho más nosotros tenemos que orar cada día con constancia hasta que Dios de Dios. Ora sin cesar hasta que Dios te conteste. Es probable que tú estés orando por diversos motivos relacionados a tu vida. Ha pasado el tiempo, pero no lo abandones. Ora hasta que Dios conteste. Dios es fiel y Él ha prometido contestar nuestra oración. Cuando Dios conteste la oración no quiere decir que Él haga lo que tú quieres. Pero aun cuando sea lo que tú no quieres, Dios te va a llevar a entender que esa es su voluntad. Ora hasta que Dios conteste. Probablemente tú estás orando aún por tu propio crecimiento espiritual. No lo abandones. Te sientes débil, ora que el Señor te va a fortalecer. No sabes dónde estás yendo, órale al Señor, Padre, dame dirección, llévame a tu palabra y el Señor va a contestar tu oración. Ora con constancia y dependiendo de Dios. Tú estás orando, que el reino de Dios se haga una vez,
que no conoce a Cristo, esa debe ser tu principal oración. Que el reino de Dios se haga una realidad en el corazón de ellos. Ora, que Dios va a contestar tu oración. George Muller, un pastor alemán famoso por su trabajo con los huérfanos, conocido como el padre de los huérfanos, oró 50 años por sus 5 mejores amigos. 50 años oró. Yo no sé si yo oraría 50 años. Si le he dicho en muchas ocasiones, y ustedes saben que cuando orábamos por mi papá, yo no llegué a los 2 años, me cansé y abandoné la oración. Pero él oró 50 años por la conversión de 5 amigos. Antes de morir, 4 se habían convertido y el que faltaba se convirtió el día de su funeral. Dios va a contestar tu oración, Él lo ha prometido. Ora con constancia. Aprende a depender, no te desesperes. Aprende a esperar en Dios. Aprende a depender de Él, porque la Biblia dice que el tiempo de Dios no es como nuestro tiempo. La Biblia dice que lo que para nosotros es 1000 años, para Dios puede ser un día. Dice la Biblia que los caminos de Dios no son nuestros caminos. Aprende a depender de Él. Ora con constancia y dependencia. Aprende a confiar, a esperar en Dios. Constancia y dependencia para orar, no exigiendo y reclamando. No exigiendo y reclamando. No es así, hermano. No declarando como si tú eres el que maneja la voluntad. Yo declaro, tú no tienes que declarar nada. En vez de declarar, tú tienes que decir, Señor, que se haga tu voluntad. No arrebatando, tú no tienes que arrebatarle nada a nadie, ni siquiera al diablo, porque lo que era tú, no darle nada a nadie. Con Cristo en la cruz del Calvario. Tú no tienes que arrebatarle nada a nadie. Ora con confianza y dependencia de Dios. Eso es lo que necesitamos hacer cada día en nuestra vida. Y aférrate a Jesús. Aférrate al ejemplo de Jesús. Marcos capítulo 1, versículo 35 nos muestra que el Señor tomaba tiempo para orar. Él era constante en eso. Si te vas a los evangelios vas a ver que constantemente está diciendo que Jesús pasó la noche orando, que se fue a un lugar solitario a orar, que se fue a la montaña a orar. Constantemente Él estaba orando para depender de Dios. Cuando iba a escoger los discípulos, pasó la noche orando para depender y conocer la voluntad de Dios. Jesús oraba por todo y oraba por todos. Basta con leer la oración de Juan capítulo 17, cuando Él dice, Padre, yo no solamente ruego por estos 12 que tú me diste, sino Jesús oró por todos los que vendrán después de ello. Jesús oró por todo y por todos. Así que, querido hermano, orar sin cesar no es algo místico o pasivo. Es una práctica intencional. Es una práctica intencional cuyo propósito es buscar a Dios, aprender a amar a Dios, conocer y disfrutar a Dios. Y eso debe cambiar, despertar nuestra vida de oración. Orar sin cesar debe movernos de una actividad a un hábito. Una actividad tú la haces cuando tú quieres y un hábito la vas a hacer a pesar de que no quieres. Te debe cambiar, debe transformar tu vida. Un hábito es un compromiso, una actividad es un deseo. Cuando tú cultivas un hábito de la oración, tú sabes que tienes un compromiso. Pero cuando la oración es una actividad para ti, tú oras si tú quieres. Y entonces tu vida de oración se ve comprometido. Si tu vida de oración es un hábito, será algo regular en ti la oración. De lo contrario, orarás de manera circunstancial y tu vida de oración, tarde o temprano, se va a apagar. Porque cuando tú oras de manera circunstancial, cuando las circunstancias están muy buenas, tú no oras.
Pero no creas que tú vas a orar cuando las circunstancias están malas. Porque cuando las circunstancias están malas y tú no tienes la fortaleza de una vida de oración, entonces tú te hundes y tampoco oras. Para que nuestra vida de oración sea fortalecida, necesitamos cambiar de la actividad al hábito. Necesitamos orar sin cesar. Nunca vas a disfrutar una oración que no sea algo habitual para buscar la comunión con Dios. Yo quiero que tú sepas que en nada te va a cambiar ni te fortalecerá una oración que viene a Dios más a buscar que a dar, que viene a buscar un beneficio más que a dar tu vida para Dios. Una oración que viene circunstancialmente a cumplir con Dios, que una oración que viene habitualmente a disfrutar de Dios. No va a cambiar tu vida una oración que te exalta a ti y tus circunstancias, pero que no glorifica a Dios. Orar sin cesar debe transformar tu vida para depender de Dios en todo tiempo. Depender de Dios en todo tiempo. Poniendo en la mano de Dios todo lo que tú eres. No para que Él lo resuelva, sino para tú someterte a Él. Tienes que venir a la presencia de Dios. Entender esto debe cambiarnos, sabiendo que Dios responde tu oración. Debe llevarnos a esperar. No abandones, no tires la toalla, hermano. Ora en todo momento. Debe llevarte a tomar decisiones dirigidas por Dios y no por tus deseos. Y cuando hacemos eso, la vida cambia. Porque yo estoy buscando un nuevo trabajo, pero yo quiero saber, Señor, si tu voluntad es que yo me mueva de aquí a aquí. Cuando tú oras sin cesar, vas a disfrutar de estar donde Dios quiere que tú estés y de ver la bendición que Dios quiere que tú tengas en tu vida. Y tú vas a orar, Señor, mira, me gusta esta hermana y yo la quiero conquistar, pero dime primero si es tu voluntad o es mi deseo. Señor, mira, este varón me está rondando y me gusta. Pero si tú tienes una vida de oración, tú le vas a decir al Señor, dime si ese es. Tú no vas a comenzar a poner los deseos de tu corazón, Señor, que sea rubio, que sea buen mozo como el pastor. Va a ser difícil porque el ángel te cogió adelante. Tú vas a decir, Señor, dime si ese es el hombre que tú tienes para mí. Dime si ese es el trabajo que tú tienes para mí. Cuando tus hijos se están portando mal y la primera reacción es coger la correa y fuetearlo, detente y ora. Señor, ¿él lo que necesita que yo le dé o que yo le hable? Para mí siempre era que yo le diera. Pero hermano, yo te digo estas cosas para que tú entiendas que aún las cosas que a veces consideramos como simples e insignificantes de nuestra vida van a caminar en la voluntad de Dios y no en nuestro deseo. Tu vida va a cambiar. Tu vida de oración va a cambiar. Pero lo más importante es que tu relación con Dios va a cambiar. Y tú vas a disfrutar de Dios. Y tú vas a conocer a Dios. Y Dios va a determinar tu vida en todo momento y tú estarás bien. A mí me encanta un texto que hay en el libro de Deuteronomio, donde cuando el pueblo está en el desierto y está comenzando a enfrentar sus enemigos, de parte de Dios, el pueblo recibe el siguiente mensaje: Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos bien. Hermano, cuando tú oras frecuentemente al Señor, tú puedes decir, es el Señor que pelea por mí.
Tú puedes depender de Dios, porque es Dios quien va delante. Me encanta una frase que publicaron un día del pastor Miguel Núñez, donde él decía: cuando tú trabajas. Cuando tú oras, Dios trabaja. Aprende a depender de Dios, porque cuando tú estás orando, Dios está trabajando por ti, para ti, a través de ti y a pesar de ti. No importa el momento en el que te encuentres, Dios va a obrar en tu vida a través de la oración. A eso nos llama este texto, a una vida de oración sin fin, que busca una comunión continua con Dios, que ora con constancia y dependencia. Y hay una última cosa que debe ser importante para nosotros, que se desprende de este texto también, y es que una vida de oración sin fin debe ser vital para nosotros, porque es lo que nos ayuda a resistir en los momentos difíciles. Una vida de oración donde tú constantemente estás orando, donde tú oras sin fin, es decir, todo el tiempo, es vital para que puedas resistir los momentos difíciles de la vida. Mis hermanos, Pablo le está escribiendo esto a una iglesia que está siendo perseguida, a una iglesia que está siendo maltratada. Y él no le dice salgan corriendo, él le dice oren. Porque cuando tú oras, Dios está trabajando para tu vida. Cuando tú te sientes derrotado, cuando la vida se pone difícil, es por medio de la oración y la comunión con Dios que Él te da la fuerza para seguir adelante. Es por medio de la oración que Dios te fortalece para seguir adelante. Y te quiero contar una historia con respecto a eso. Corrie ten Boom, la misma persona que te cité atrás, fue una cristiana que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Estuvo en un campo de concentración bajo el régimen nazi para ser ejecutada. ¿Por qué? Porque siendo cristiana, junto con su familia, ella escondía judíos en su casa para librarlos de la muerte. Pero en el año 1944 fue descubierta y fueron apresadas ella y su hermana Betsy y la enviaron a un campo de concentración. A un campo de concentración duro, de muy malas condiciones, donde atravesó mucha hambre, frío, enfermedades, al punto de que su hermana murió en el campo de concentración, donde se enfrentaron al abuso de los guardias en ese momento. Pero tú sabes lo que ellas hacían. Ellas oraban. Ellas no se quejaban, ellas oraban. Ellas no maldecían a Dios porque yo sirviéndote, mira lo que tú hiciste. No, ellas oraban. Ellas oraban cada día pidiéndole fuerzas a Dios para soportar aquel momento, para mantener viva la fe, para mostrar amor y perdón aún por sus enemigos. Si usted ha visto alguna película de las que relatan la historia de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto, usted puede imaginar lo que estaban atravesando estas mujeres, pero ellas oraban. La hermana de ella oraba diciendo que había que dar gracias a Dios por todo, aún por aquel momento. En un libro que escribió Corrie ten Boom llamado El Jardín Escondido, dice que su hermana Betsy oraba hasta por las pulgas que había en el barrancón donde estaban. Le daba gracias a Dios por las pulgas. Y Dios escuchó su oración. Y Dios le dio la fortaleza para resistir. Y pasaron varias cosas. Luego de este tiempo, Corrie ten Boom supo que los guardias no entraban al barrancón donde ella estaba prisionera porque no querían contagiarse con las pulgas. Y como los guardias no entraban, la poca supervisión que tenían le permitió a ella y a su hermana cada día
orar y compartir el evangelio con las otras mujeres que estaban prisioneras con ella. Pero no solamente eso. Ella oraba al Señor, dame la fuerza de resistir este momento difícil. Una semana antes de que todas las mujeres que estaban en ese barrancón fueran asesinadas por un error administrativo que alguien cometió, liberaron a Corrie ten Boom. Y ella dedicó el resto de su vida a predicar el evangelio, a hablar de la realidad de Dios, a hablar del amor y del perdón de Dios, al punto que años más tarde conoció de manera personal a uno de los guardias que estuvo custodiando el barrancón donde ella estaba, y aún a él públicamente ella le extendió el perdón. Pero eso no es algo especial. Eso no lo hizo ella porque ella era mejor que tú ni mejor que yo. Ella hizo eso porque eso es lo que Dios hace. Míralo a través de la Biblia. Salmo 34. El rey David, orando al Señor, le pide a él que lo ayude, diciéndole: en mi angustia invoqué al Señor. En mi angustia, en mi tiempo difícil, invoqué al Señor. Y tú sabes lo que dice. Y él me respondió desde su monte santo. Es la oración lo que te ayuda a pasar los tiempos difíciles de la vida. Mira lo que dice Nehemías, capítulo 4. Nehemías está reconstruyendo el muro de la ciudad. Y cuando comienza la construcción, vienen los enemigos y entorpecen la construcción. Y vienen Tobías y Sanballat y Gesén el árabe y le dicen: te vamos a denunciar. Y mira lo que dice Nehemías capítulo 4, versículo 9, versículo 8. Todos ellos conspiraron juntos para venir a luchar contra Jerusalén y causar disturbio en ella. Pero mira lo que él dice, versículo 9. Entonces nosotros oramos a nuestro Dios. Hay un tiempo difícil y nosotros oramos a nuestro Dios. Muévete un poquito más adelante, Daniel capítulo 6. El rey Darío ha nombrado 70 gobernadores en el reino, y estos hombres, 120, y estos hombres querían engañar a Daniel, tenían envidia de Daniel, y le dijeron al rey: tú tienes que dar un edicto que diga que en los próximos 30 días, cualquiera que haga petición a un Dios que no seas tú, sea muerto y lo echen al foso de los leones. Eso era difícil para Daniel. Eso era una situación peligrosa. ¿Sabe lo que hizo Daniel? Mira lo que dice el versículo 10. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, en su aposento superior, que tenía las ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. A mí no me importa que la gente me vea, dice Daniel. La única manera de yo pasar este tiempo es haciendo como solía antes, orar arrodillándose 3 veces al día. Pero vete al Nuevo Testamento, Hechos capítulo 4. La iglesia comienza a ser perseguida. Pedro y Juan han sido encarcelados. Lo amenazan diciéndole: lo vamos a dejar libre, pero no vuelvan a predicar el nombre de Cristo. Y ellos llegan donde está la iglesia reunida. Y en el capítulo 4, verso 29, oran al Señor diciendo: ahora, Señor, considera sus amenazas. Esto está fuerte. Es un tiempo difícil, pero permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. No hay nada en este mundo que te vaya a hacer pasar a través del tiempo difícil, sino la fortaleza de Dios que viene a tu vida a través de la oración. Muévete un poquito más adelante, Hechos capítulo 16. Pablo y Silas están presos en la ciudad de Filipos, en un calabozo. No pienses en una celda como tú lo ves hoy. Ellos estaban allá en la victoria, metidos allá en lo más difícil. ¿Tú sabes lo que dice la Biblia? Que era la medianoche. Y Pablo y Silas, presos, hacían una cosa: oraban y cantaban alabanzas a Dios. ¿Qué haces tú en tus días difíciles?
¿Qué haces tú cuando el sol se apaga y tú crees que el mundo se te viene encima? ¿Qué haces tú cuando enfrentas momentos que te estremecen, que probablemente tú pensabas que nunca lo ibas a atravesar? ¿A dónde tú te refugias? Nosotros tenemos la tendencia de volvernos locos y comenzar a resolver. Nos refugiamos en todo el que entendemos que puede hacer algo para nosotros y comenzamos a llamar por teléfono. Fulano, tengo una situación. Fulano, habla con otro fulano. ¿Qué tú pides al Señor cuando oras estando en momentos difíciles? Mi hermano, ninguna palabra de este mundo, ninguna técnica, ninguna práctica te dará lo que tu vida requiere para pasar los momentos difíciles. Solo la oración te ayudará a resistir. Solo venir a Dios y reconocer, Señor, lo que yo estoy pasando no es más grande que tú. Solo venir a Dios de manera constante, a depender de Dios, te va a ayudar a resistir. Solamente la oración se va a llevar el dolor. Solamente la oración se va a llevar la ansiedad que te está consumiendo en esos momentos. Y se lo va a llevar porque dice la Biblia que la paz de Dios guardará tu corazón en Cristo Jesús. Solamente orar te va a ayudar en ese momento. Solamente la oración. ¿Tú sabes por qué? Porque como decía John Owen, la oración es el canal a través del cual la vida de Dios fluye a tu vida. Tú no vas a conectar con Dios con ninguna manera si no es a través de la oración. Así que cuando estás atravesando momentos duros en tu vida, ven a Dios y ora. Orar sin cesar no es una carga, es un privilegio. Es un privilegio porque aún en los momentos difíciles es vivir con el cielo abierto sobre tu cabeza. Es vivir con el cielo abierto en disposición para ti. Es vivir con el cielo abierto de manera tal que tú puedes entender que si Dios está por ti, nada vendrá contra ti. Es vivir con el cielo abierto porque la oración te va a llevar a entender lo que dice Pablo. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo alto, ni lo profundo, nada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué tú haces con todo lo que Dios te ha mostrado acerca de la oración en estos días? Ora sin cesar. Ora sin cesar. Busca a Dios en oración. Despréndete del orgullo y vístete de humildad. Despréndete de los recursos que tienes, declárate en bancarrota y ven a buscar a Dios en oración. Yo sé que a veces, al igual que yo, tú no quieres buscar a Dios. Yo sé que a veces estás decepcionado. Yo sé que a veces estás cansado. Yo sé que a veces estamos pidiendo y diciendo, Señor, clamo, clamo y clamo y tú no me escuchas. Ora, Dios te está escuchando. Aprende a depender de Él y a esperar en Él. Pero nunca, mi hermano, nunca dejes de orar. Nunca dejes de orar. La oración te va a llevar a tener una vida constante de comunión con Dios. Te va a llevar a tener una vida de dependencia de Dios. La oración te va a llevar a atravesar los momentos difíciles. Porque en los momentos difíciles te vas a dar cuenta que tú no estás caminando, Dios está caminando por ti. En los momentos difíciles te darás cuenta de que Dios te ha agarrado por las manos. Y cuando el viento no quiere que tú lo sientas, la oración abre la puerta para que tú veas cómo Dios te está sosteniendo y guiando día tras día. No dejes de orar. Ora por todo. Ora en todo momento. Por lo que tú consideras sencillo como por lo que tú consideras difícil. Pero no abandones la oración. Comienza y termina tu día orando. Abre tu día diciéndole, Señor, aquí estoy yo. No puedo, pero yo sé que tú puedes. Y comienza a caminar con Dios.
Y mientras haces tus quehaceres, ora. Mientras estás en tu oficina trabajando, ora. Mientras estás estudiando, ora. Señor, dame sabiduría para entender lo que estoy estudiando, ora. Y cuando vas a tomar el examen, antes de tomarlo, ora. Y después de que lo tomes, dale gracias al Señor. Pero estudia para que le dé gracias al Señor de que entregaste el examen lleno. Porque si no, tendrá que darle gracias al Señor o pedirle perdón por no haber estudiado con el examen vacío. En todo momento ora. Ora por tus hijos, ora por tu familia, ora por tu iglesia. Ora por aquellos que no conocen a Cristo, para que Dios se haga una realidad en ellos. Comienza y termina tu día orando para que conviertas cada momento de tu vida en una oportunidad para orar. Convierte cada momento de tu vida en una oportunidad para orar. En todo. Y el Señor estará contigo. Y el Señor te va a contestar. Satura tu mente con la palabra de Dios. Es la palabra lo que te va a permitir conversar con Él. Satura tu mente con la palabra de Dios. Y cada día el Señor te va a guiar a orar. Si tú no has estado orando, mi hermano, yo te animo a que ores. Si tú no oras, porque tú no sabes si Dios te está escuchando o no, yo te animo a que lo continúes haciendo. Y ora con un corazón sincero. Y díselo al Señor. Señor, yo no sé si tú me estás oyendo. Dile al Señor, ayúdame a saber que tú me escuchas. Y el Señor va a contestar tu oración. Hermano, si hay alguna situación en tu vida difícil por la cual tú has estado orando y tú has abandonado la oración, vuelve al Señor y ora. Vuelve al Señor y ora. Y dice, Señor, yo no quiero orar, pero necesito hacerlo para poder depender de ti. Y tú verás que la ansiedad de tu corazón va a desaparecer. El miedo de tu vida va a desaparecer. Satanás va a desaparecer de tu vida. Porque la Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de nosotros. Y la manera de resistir al diablo es a través de la oración. Ora en todo momento y el Señor va a estar contigo. Si tú oras, pero te das cuenta que tu oración es simplemente algo ocasional, fortalécete en Dios. Convierte tu agenda en tu vida de oración y comienza a orar por todo. Y cuando hagas ejercicio, ora. Y cuando estés en tu casa, ora. Y cuando te vayas al trabajo, ora. Y mantente en comunión con Dios y algo grande va a pasar en tu vida. ¿Sabes qué será eso? Dios te va a contestar. ¿Qué cosa puede ser más grande para cualquier mortal como nosotros que el Rey de Reyes y Señor de Señores conteste nuestra oración? Dios te va a contestar. Así que nunca dejes de orar. Ora a Dios en todo momento y Dios contestará tu oración.